Imagina por un momento que eres el ciclista más en forma del mundo en este momento. Que en 2025 sorprendiste a todo el planeta terminando segundo en el Giro de Italia, vistiendo la maglia rosa durante más de una semana, ganando etapas de montaña, derribando a rivales que llevan años en el pelotón de élite. Imagina que en 2026 no has parado, ganaste el UAE Tour, ganaste Tirreno Adriático, y hace apenas unos días te coronaste campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes de una manera tan brutal, tan dominante, que hasta los expertos se quedaron sin palabras. Ganaste las 2 etapas de alta montaña de la carrera desde atrás, con ataques de manual, en puertos de categoría especial, cimas que ni siquiera estaban en el mapa del Tour de Francia hasta este año. Eres joven, eres feroz, eres mexicano, y tienes 22 años. Y ahora, a 8 días del Tour de Francia, alguien acaba de decirte en voz alta, delante de todo el mundo, que no tienes ninguna posibilidad. Que eres un gregario. Que tu trabajo es cargar las maletas del rey. Ese alguien no es un troll de internet. Es David Millar. Ganador de etapas en el Giro, en el Tour y en la Vuelta. Un hombre que conoce el ciclismo desde adentro como pocos. Y lo que dijo sobre Isaac del Toro ha sacudido el mundo del ciclismo justo antes de que arranque la carrera más grande del planeta. Bienvenidos a la historia más incómoda, más fascinante y más injusta del Tour de Francia 2026. Porque esto no es un simple análisis táctico. Esto es la historia de un talento generacional que está a punto de llegar a la carrera de su vida, no como protagonista, sino como escudero. Y la pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta dentro del UAE Team Emirates es esta: ¿hasta cuándo? Vamos al principio, porque esta historia necesita contexto para entender por qué duele tanto. Isaac del Toro nació en Ensenada, Baja California. Creció en una familia sin grandes tradiciones ciclistas, en una ciudad que mira al Océano Pacífico y que no figura en ningún mapa del ciclismo europeo. Cuando era un niño, el Tour de Francia era algo que veía por televisión, una carrera de héroes lejanos, de montañas imposibles, de maillots amarillos que parecían pertenecer a otro planeta. Eso era un sueño de niño. Y los sueños de niño, en el ciclismo profesional, suelen morir antes de cumplirse. El de Isaac del Toro no murió. Creció. Con apenas 20 años, ya llamaba la atención en el circuito europeo. Con 21 firmó con el UAE Team Emirates, el equipo más poderoso del pelotón mundial, el equipo de Tadej Pogačar, el hombre que desde hace varios años ha convertido el ciclismo en un monólogo personal. Y ahí, en esa estructura, Isaac del Toro empezó a aprender. Empezó a crecer. Y empezó a ganar. En 2025 se presentó al Giro de Italia como uno más del equipo. Se fue como el corredor revelación de la temporada. Vistió la maglia rosa durante 11 etapas. Ganó la etapa 17. Terminó segundo en la clasificación general, por detrás de Simon Yates. Con 21 años. En su primera gran vuelta. Hubo países enteros que ese día descubrieron que el ciclismo existía porque un mexicano acababa de poner al mundo boca abajo. Y luego llegó 2026. Y la cosa se puso todavía mejor. En el UAE Tour, victoria en la clasificación general. En Tirreno Adriático, otra victoria general. En el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el examen de preparación para el Tour de Francia, Isaac del Toro llegó 10º a la última jornada decisiva. 10º. Y ganó. Ganó las 2 etapas de alta montaña de la carrera, en puertos de categoría especial, esos que hacen que los ciclistas normales abandonen la esperanza a kilómetros de la cima. Del Toro los devoró. Primero respondió a un ataque brutal de Juan Ayuso, su excompañero de equipo, en el Gran Colombier. Luego, en el Plateau de Soleilson, una de las cimas que estrena precisamente este Tour de Francia 2026, atacó a 8 kilómetros de meta y nadie pudo seguirle. Nadie. Llegó al Tour de Francia siendo el corredor más en forma de los últimos meses. El hombre que mejor sube en este momento en el pelotón. El que tiene el motor más potente entre todos los menores de 25 años del mundo. Y a 8 días de la salida desde Barcelona, el mundo del ciclismo está debatiendo no si puede ganar el Tour, sino si le van a dejar siquiera intentarlo. Eso es lo que ha desatado todo. En el podcast For the Love of Cycling, Ned Boulting, uno de los narradores de ciclismo más respetados de Gran Bretaña, planteó lo que muchos estaban pensando pero nadie decía con claridad. Dijo que el gran titular de este Tour de Francia, para él, era Isaac del Toro. Que el hecho de que este chico vaya a correr el Tour junto a Tadej Pogačar le parecía casi incomprensible. Y su compañero David Millar respondió con una sinceridad que cortó el aire. Millar dijo que lo realmente increíble de la situación es esto: Isaac del Toro sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad contra Tadej Pogačar. No es una suposición. No es una opinión de analista.
Es la realidad que vive Del Toro cada día, porque entrena con Pogacar. Lo ve en acción de cerca, en los puertos de entrenamiento, en las sesiones de alta intensidad, en esos momentos donde los ciclistas de élite descubren que tan lejos están del techo absoluto. Y el techo absoluto, en este deporte, se llama Tadej Pogacar. Millar fue más lejos. Dijo que Del Toro entrena con Pogacar, que sabe al 100%, sin ninguna duda, que Pogacar es muchísimo mejor que él. Que esa es la razón por la que el mexicano acepta su papel. No por sumisión. No por miedo. Sino porque cuando ves de cerca cómo es el mejor del mundo, cuando lo miras a los ojos en una subida y ves que él todavía tiene reservas cuando tú ya estás al límite, entiendes la jerarquía sin que nadie te la tenga que explicar. Duro. Muy duro. Pero real. Y aquí es donde la historia se complica. Porque David Millar tiene razón en los hechos. Pero los hechos no cuentan toda la historia. Pensemos un momento en lo que representaría Isaac Del Toro en cualquier otro equipo del pelotón mundial. En la práctica totalidad de los equipos del World Tour, un corredor con su palmarés a los 22 años sería el líder absoluto. Le construirían el equipo a su medida. Correrían para él. En cualquier otro equipo, Del Toro llegaría al Tour de Francia con 8 gregarios al servicio de su ambición, con la libertad de atacar cuando lo creyera conveniente, con la posibilidad real de pelear por el maillot amarillo. Pero Del Toro no está en cualquier equipo. Está en el UAE Team Emirates. El equipo de Tadej Pogacar. Y Pogacar no es simplemente el mejor ciclista del mundo. Pogacar es una anomalía histórica. Es el corredor que ha redefinido lo que es posible en este deporte. 4 Tours de Francia en su palmarés. Campeón del mundo. Ganador de clásicas, de grandes vueltas, de todo lo que ha querido ganar. Un ciclista que llega al Tour de Francia 2026 con el objetivo de igualar la marca de 5 títulos que comparten Jack Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Esos 4 nombres son la historia del ciclismo. Pogacar quiere unirse a ellos. Y en ese contexto, el UAE Team Emirates ha tomado una decisión que tiene una lógica aplastante desde el punto de vista deportivo, pero que resulta casi dolorosa desde una perspectiva humana. Isaac Del Toro irá al Tour de Francia como el último hombre en la montaña para Pogacar. Su trabajo será subir a un ritmo demoledor, agotar a los rivales, proteger a su líder y luego apartarse cuando Pogacar lo decida. El papel más ingrato y más glorioso al mismo tiempo. Ned Boulting, en ese mismo podcast, planteó una pregunta que muchos aficionados se han hecho estos días. ¿Va a ser Del Toro el nuevo Rafał Majka? Majka fue durante años uno de los gregarios de montaña más fiables de Pogacar. Un ciclista brillante, capaz de marcar ritmos infernales en los puertos más duros del mundo, antes de dejar paso al esloveno para que finiquitara el trabajo. Un papel fundamental para el éxito del equipo. Un papel que, visto desde fuera, siempre pareció demasiado pequeño para el talento de Majka. Y ahora la misma pregunta flota sobre Del Toro. ¿Va a sacrificar su mejor ciclo ciclista, sus mejores años, sus mejores piernas, al servicio de la gloria de otro? La respuesta oficial del equipo y del propio Del Toro es que no. Que esto es un aprendizaje. Que compartir el Tour de Francia con Pogacar es una escuela que ningún dinero puede comprar. Que Del Toro llegará a este Tour no para ganar, sino para entender cómo se gana. Para aprender desde dentro cómo se gestiona una carrera de 3 semanas al nivel más alto del mundo. Para crecer. Y hay una parte enorme de verdad en eso. Ninguna carrera de preparación, ninguna vuelta de una semana, ningún entrenamiento en los Alpes te puede enseñar lo que enseña vivir el Tour de Francia desde adentro, con el equipo más fuerte del mundo, al lado del mejor corredor de la historia moderna. Pero también hay una parte que duele. Porque Del Toro tiene 22 años. Y el tiempo en el ciclismo no espera a nadie. Cada temporada que pasa sin que Del Toro tenga la oportunidad de pelear por un gran título como líder es una temporada que no vuelve. Los mejores años de un ciclista son finitos. Y Pogacar, con 27 años, todavía tiene 5 o 6 temporadas de dominio absoluto por delante. ¿Cuántas de esas temporadas pasará Del Toro llevándole las maletas? Pero vayamos a lo que está pasando esta semana. Porque hay algo más en esta historia que va más allá del debate filosófico sobre el papel de Del Toro. El Tour de Francia 2026 arranca el 4 de julio desde Barcelona. Desde la Sagrada Familia, con una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros, con final en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La primera vez en la historia que el Tour arranca con una crono colectiva desde hace más de 5 décadas. Y desde esa primera etapa, el UAE Team Emirates ya tiene una responsabilidad enorme. Porque el tiempo de la contrarreloj por equipos puede marcar el maillot amarillo de los primeros días. Y el UAE tiene una alineación que en papel aplasta a casi todos. Pogacar.
Del Toro, Tim Bellens, Brandon M. Cenulti, Adam Yates, Nils Polit, Florian Vermeerts. Un equipo diseñado para dominar. Un equipo tan profundo, tan equilibrado, tan cargado de talento que otros equipos del World Tour llevan meses buscando la manera de hacerles frente. Y el recorrido de este Tour es brutal. Los Pirineos llegan pronto, ya en la sexta etapa, con el Tourmalet como protagonista y el inédito Circo de Gavarnie como final de etapa. Los Vosgos, en la segunda semana, con puertos que nadie ha visto en el Tour, el Col du Hague y el Plateau de Soleilson. Ese mismo Plateau de Soleilson que Del Toro conquistó hace apenas unos días para ganar el Auvergne. Los Alpes en la última semana, con un doble Alpe d'Huez que puede decidir la carrera en las últimas 48 horas. Un Tour diseñado para destruir a los débiles desde el primer día y premiar a los más fuertes en la recta final. Un Tour, dicho sea de paso, que parece hecho para que Pogačar lo domine. Pero que también, y esto es lo interesante, abre algunas preguntas tácticas sobre Del Toro. Boultin planteó una hipótesis que ha generado mucho debate esta semana. Dijo, los Pirineos llegan muy pronto en este Tour. ¿Y si Del Toro ataca muy temprano? ¿Y si UAE lo lanza desde el inicio, cuando todavía hay incertidumbre, cuando nadie sabe bien quién está fuerte y quién no? Un corredor con el nivel de Del Toro en este momento no es un simple gregario de apoyo. Es una amenaza real para el resto. Si Del Toro ataca en los primeros Pirineos y queda en una posición privilegiada en la clasificación general, los equipos rivales tendrán que tomar una decisión incómoda. Persiguen a un gregario o a un corredor capaz de ganar el Tour. Esa ambigüedad es un arma táctica enorme para el UAE. Y puede que sea exactamente la razón por la que Del Toro está en este Tour y no corriendo otra grande como líder. Porque no hay que engañarse. El UAE Team Emirates no es un equipo sentimental. No llevan a Del Toro al Tour de Francia porque les caiga bien. Lo llevan porque es útil. Porque su presencia en el pelotón complica la vida a los rivales. Porque si atacas a Pogačar y Del Toro está en tu rueda, tienes un problema doble. Porque si persigues a Del Toro, abres un hueco para que Pogačar ataque por otro lado. Del Toro no es un escudero decorativo. Es un arma táctica de destrucción masiva envuelta en la etiqueta de segundo espada. Y ahí está la ironía más hermosa y más trágica de esta historia. Del Toro es tan bueno que se ha convertido en la mejor herramienta para que otro gane. Su talento es tan real, tan evidente, tan indiscutible, que el equipo más poderoso del mundo lo necesita no para que gane, sino para que ayude a ganar al único que puede superarle. Y ahora viene la pregunta que nadie dentro del UAE Team Emirates quiere responder públicamente, pero que todos en el pelotón están formulando en voz baja. ¿Qué pasa si en la segunda semana del Tour, cuando los Alpes empiecen a hacer daño y Pogačar empiece a calcular sus fuerzas, Del Toro sigue en el pelotón delantero con diferencias? ¿Qué pasa si Del Toro, en lugar de hundirse como debe hacer un gregario que ya ha dado todo por su líder, sigue subiendo como una máquina? ¿Qué pasa si Del Toro acaba el Tour con opciones reales de podio? La historia del ciclismo tiene ejemplos de esta situación. El más conocido, el más citado estos días en los análisis previos al Tour, es el de Bernard Hinault y Greg LeMond. En 1986, Hinault y LeMond corrieron el Tour de Francia en el mismo equipo. La Viernes-Claire. Hinault era el líder, el campeón, el hombre que quería su quinto maillot amarillo. LeMond era el joven ambicioso, el corredor americano que sabía que podía ganar. Hubo momentos de tensión brutal. Hubo promesas rotas o al menos discutidas. Y al final, LeMond ganó el Tour porque era, sencillamente, el más fuerte. ¿Será Del Toro el LeMond de esta historia? ¿O será el Majka, el gregario fiel que nunca recibe su oportunidad? La diferencia entre ambos destinos no la decidirá Del Toro. La decidirá el UAE Team Emirates. La decidirá Pogačar. Y la decidirán las montañas de este Tour. Porque hay algo que estos análisis previos tienden a olvidar, y es fundamental para entender la situación real de Del Toro en este Tour. Del Toro no está en este equipo porque no tenga otra opción. Del Toro está en este equipo porque quiere estar aquí. Lo ha dicho con claridad varias veces. Ha dicho que aprender junto a Pogačar es un privilegio que ningún dinero ni ningún liderazgo en otro equipo puede reemplazar. Ha dicho que correr el Tour al lado del mejor ciclista del mundo es una experiencia que le va a hacer mejor corredor en el futuro. Ha dicho que él mismo sabe que Pogačar está en otro nivel, y que aceptar esa realidad no es resignación, es inteligencia. Isaac Del Toro tiene 22 años. Pogačar tiene 27. Si Del Toro sigue creciendo al ritmo actual, y no hay ninguna razón para pensar que no lo hará, cuando Pogačar empiece a declinar en 3 o 4 años, Del Toro estará en la cima de su carrera. Tendrá 25, 26,
27 años. La edad a la que los grandes ciclistas dominan. Y habrá aprendido, durante estos años junto a Pogačar, todo lo que hay que saber sobre cómo se gana el Tour de Francia. Es una apuesta a largo plazo. Una estrategia de crecimiento que tiene mucho sentido desde la perspectiva del UAE y mucho sentido también desde la perspectiva del propio Del Toro, si uno acepta que el objetivo no es ganar ahora, sino ganar bien y durante mucho tiempo. Pero mientras todo eso ocurre, mientras Del Toro aprende y crece y espera su momento, hay una realidad que resulta difícil de ignorar. En este Tour de Francia 2026, a 8 días de la salida desde Barcelona, el corredor más en forma del pelotón no va a correr para ganar. Va a correr para ayudar a que otro gane. Y eso, aunque tenga toda la lógica del mundo dentro de las estructuras del ciclismo profesional moderno, aunque Del Toro lo acepte con convicción y con madurez, resulta difícil de ver sin sentir algo parecido a la frustración. El debate, como suele ocurrir con los debates que de verdad importan, no tiene una respuesta sencilla. ¿Es un error que Del Toro no lleve este Tour como líder? Dependiendo de a quién le preguntes, la respuesta cambia. Desde el punto de vista del espectáculo puro, de la competencia sin restricciones, de ver al corredor más en forma de la temporada libre para pelear por el maillot amarillo, sí. Es una oportunidad perdida para la carrera y para el aficionado. Desde el punto de vista del propio Del Toro y de su proyecto a largo plazo, quizás no. Quizás estos son exactamente los años que necesita para completarse como corredor. Para aprender a gestionar 3 semanas en el más alto nivel. Para entender la presión del Tour de Francia desde una posición de responsabilidad, pero sin el peso aplastante de ser el único favorito. Y desde el punto de vista del UAE Team Emirates y de Pogačar, la respuesta es clarísima. Del Toro en este Tour es exactamente lo que necesitan. Un arma táctica de primer nivel. Un corredor que multiplica las opciones de Pogačar en la montaña. Un ciclista tan bueno que, siendo el segundo del equipo, sigue siendo mejor que el primero de muchos equipos del pelotón. Lo que sí está claro, lo que nadie en el mundo del ciclismo pone en duda en este momento, es que Isaac Del Toro es un fenómeno. Un corredor excepcional que ha llegado al nivel más alto del deporte en un tiempo récord. Que tiene el talento, la cabeza y la madurez para ser, en los próximos años, uno de los grandes ganadores de la historia del ciclismo. Que su carrera no va a definirse por este Tour de Francia, sino por los que vendrán después. Pero antes de todo eso, antes de ese futuro brillante y casi inevitable, hay algo que Del Toro va a tener que vivir en los próximos 22 días. Algo que nadie puede evitarle ni quitarle. Algo que, independientemente del resultado final y del papel que juegue dentro del equipo, va a marcarle para siempre. El 4 de julio, desde las calles de Barcelona, desde la Sagrada Familia que Gaudí empezó a construir hace más de 100 años y que todavía no ha terminado porque las cosas grandes necesitan tiempo, Isaac Del Toro va a salir al pelotón del Tour de Francia por primera vez. Un niño de Ensenada que soñaba con esta carrera cuando la veía por televisión va a estar ahí, sobre su bicicleta, con el maillot del equipo más poderoso del mundo, listo para subir las mismas montañas que convirtieron en leyendas a los hombres que admira. Lo que pase después en las carreteras de Francia, en los puertos de los Pirineos y de los Alpes, en las cronos y en los llanos y en las llegadas a Barcelona y a París, eso lo decidirán las piernas, los directores deportivos, la táctica y ese factor imprevisible que en el Tour de Francia siempre aparece en el momento menos esperado. Pero hay una cosa que ya nadie puede quitarle a Isaac Del Toro, independientemente de todo lo que diga David Millar, independientemente de cuántas victorias tenga Pogačar, independientemente del papel que le asigne el equipo en esta grande boucle. Isaac Del Toro va a correr el Tour de Francia. El mexicano está en el Tour de Francia. Y con 22 años, con toda una carrera por delante, el mexicano será una leyenda en un futuro.